Hola, un cordial saludo, estimados estudiantes y apreciados compañeros, docentes y directivos. Soy Oscar Daniel Duitama Peña, docente de la Facultad de Educación de la División de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás. Soy licenciado en Educación con especialidad en Estudios Religiosos y magíster en Docencia. Pertenezco al programa de licenciatura en educación infantil y tengo a mi cargo, entre otras responsabilidades, la formación en el campo pedagógico en los programas de licenciatura. En esta ocasión tengo el honor de dirigirme a ustedes en este claustro de estudiantes con el que damos la bienvenida oficial al semestre 2021, por lo que de antemano agradezco su amable atención. Durante esta intervención voy a referirme al aprendizaje autónomo en la educación a distancia, que sin lugar a dudas es una capacidad fundamental que todos debemos desarrollar para alcanzar los propósitos formativos que nos convocan. Así pues, mi propósito es exponer algunas consideraciones teóricas en torno al aprendizaje autónomo, para facilitar la reflexión de los estudiantes sobre este tema que se considera clave en el éxito de un programa de formación a distancia. Dichas consideraciones teóricas en torno al aprendizaje autónomo nos permitirán abordar con fundamento un estilo de aprendizaje que tiene que ver con la finalidad misma de la educación, esto es, la conquista de la autonomía. Es por ello que la reflexión que se suscite entre los estudiantes, entendida esta como el acto de pensar atenta y detenidamente en un asunto, debe considerar su estilo de aprendizaje, toda vez que dicho modo se asocia íntimamente con el nivel de desempeño en un programa de formación a distancia. Por ello, quiero evocar la bella y profunda oración para antes del estudio compuesta por Santo Tomás de Aquino, particularmente las tres últimas peticiones de dicha plegaria que a mi gusto resultan congruentes con el ejercicio del aprendizaje autónomo. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Son pues tres calidades para tres momentos que configuran el acto de aprender. El acierto al inicio consiste en hallar el medio apropiado para lograr emprender un aprendizaje con habilidad y destreza. La dirección tiene que ver con encaminar la intención y las acciones hacia el progreso, es decir, hacia el avance, la mejora y los adelantos en el aprendizaje. Por último, la perfección al acabar radica en el logro de aprendizajes con el mayor grado posible de bondad o excelencia. Continuando, a partir del propósito mencionado, deseo plantear algunos interrogantes que desde el modelo pedagógico de la educación problemática nos pueden conducir a una aproximación teórica al aprendizaje autónomo y, por tanto, a sus implicaciones para la educación a distancia. Las preguntas son las siguientes e invito a que pensemos en sus posibles respuestas. ¿Cuál es el significado e importancia que tiene el aprendizaje autónomo? ¿Bajo qué condiciones sociales, culturales y de enseñanza se logra un aprendizaje autónomo? ¿De qué modo los recursos tecnológicos dispuestos en los ambientes virtuales de aprendizaje pueden favorecer la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes que se forman usando la educación a distancia? Estos interrogantes son amplios y pueden generar diversas respuestas, como también diferentes marcos conceptuales. No obstante, en esta exposición abordaremos algunos planteamientos esenciales que pueden configurar su solución. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarlos a escuchar atentamente algunas ideas sobre el aprendizaje autónomo que surgen de la experiencia misma de algunos estudiantes en los diferentes CAU. Hola, soy Luis Villalobos. Pienso que el aprendizaje autónomo es la habilidad o capacidad que tiene una persona o estudiante para estudiar de manera independiente y alcanzar logros satisfactorios. Soy una Soria Angola, pertenezco al CAU Pasto. Para mí, el aprendizaje autónomo
es la forma de adquirir nuevos conocimientos en forma responsable, con miras a construir un pensamiento crítico y veraz. El aprendizaje autónomo para mí es la capacidad que tiene toda persona de aprender por sí misma y ser autodidacta. Este se adquiere a través de la disciplina, la responsabilidad, el sacrificio y la dedicación. Desde mi experiencia como estudiante de la Universidad de Santo Tomás, puedo decir que el aprendizaje autónomo me ha ayudado a desempeñarme en los ambientes laborales, sociales, familiar e institucional. Hola, mi nombre es Carolina Ahumada. El aprendizaje autónomo es como la decisión de tomarse el aprendizaje como algo independiente, pero no necesariamente solo, sino guiado por un componente de disciplina para cumplir los logros propuestos. Estos testimonios, así como las ideas que en este momento tenemos en torno al aprendizaje autónomo, son fruto de la experiencia que hemos construido en el ejercicio académico. Si bien es cierto que la experiencia es un camino que nos lleva al conocimiento, quiero proponer 4 afirmaciones que bien pueden orientar la construcción de las respuestas a los interrogantes planteados anteriormente. Primera afirmación. El éxito en un programa de formación a distancia no se asegura únicamente con la incorporación de recursos tecnológicos en un ambiente virtual de aprendizaje debidamente diseñado. Esto quiere decir que un aula virtual de calidad por sí sola no es garantía de aprendizajes superiores. Segunda afirmación. Es fundamental la actuación de los participantes en su proceso de formación, condicionada al creciente grado de autonomía en su aprendizaje que les permita el uso estratégico de los recursos puestos a su disposición. Esto nos lleva a reconocer el rol del estudiante, quien debe desarrollar la autonomía y la acción estratégica como verdaderas competencias básicas para el alcance de los resultados de aprendizajes propuestos. Tercera afirmación. Las competencias, los contenidos, las estrategias didácticas, los recursos de aprendizaje y la evaluación planteada por cada espacio académico en cada programa deben ser congruentes con la formación para la gestión autónoma del aprendizaje. Esto representa un reto para nosotros como maestros y de igual modo para ustedes como maestros en formación, toda vez que una de las finalidades de la educación es la formación en y para la autonomía. Cuarta y última afirmación, que es la resultante de las anteriores. La autonomía en el aprendizaje es un factor clave en el éxito de un programa en educación a distancia. Habiendo considerado las anteriores afirmaciones, quiero referirme a la autonomía intelectual y la autonomía en el aprendizaje. Así pues, podemos afirmar que un individuo alcanza la autonomía cuando llega a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Se es realmente autónomo cuando la persona es capaz de gobernarse a sí misma y es menos gobernada por los demás, cuando llega a ser capaz de tomar las propias decisiones que más convengan. En contraposición, la heteronomía en el ámbito intelectual significa seguir los puntos de vista de otras personas en forma acrítica, creer en lo que se dice aunque no sea lógico. La autonomía intelectual acontece cuando contrastamos nuestros puntos de vista, damos sentido a nuestras construcciones, fundamentamos nuestros razonamientos u opiniones y negociamos soluciones a determinados problemas. Podemos afirmar que en la creación de una nueva teoría, producto de procesos de investigación, vemos un ejemplo extremo de autonomía intelectual, en donde la interacción con los demás es fundamental. Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la autonomía en el aprendizaje es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma consciente e intencionada,
haciendo uso de las estrategias de aprendizaje para lograr el propósito deseado. Preguntémonos en qué modo somos poseedores de dicha facultad. ¿Logramos percibir el modo en que dicha capacidad es congruente con la oración de Santo Tomás para antes del estudio en las acciones de dirigir, controlar, regular y evaluar la propia forma de aprender? ¿Hemos alcanzado logros formativos importantes gracias a la autonomía en el aprendizaje? Los invito a que volvamos a escuchar los testimonios de algunos estudiantes en torno al aprendizaje autónomo y así podamos contrastar sus opiniones con lo que he expuesto. Hola, yo soy María Arévalo, estudio licenciatura en lengua extranjera inglés y estoy en quinto semestre. Bien, el aprendizaje autónomo uno pensaría que no, estudiar mucho solito. No, al contrario, el aprendizaje autónomo se requiere de formar grupos de estudio, ¿no? De formar, digamos, coaliciones con los estudiantes de su curso y así poder formar grupos de estudio para fortalecer los conocimientos. Esta es una carrera virtual y si uno no tiene esos apoyos, pues es muy probable que muera en el intento. Lo ideal es poder tener un grupo bien cohesionado y esto es lo que nos va a ayudar a concretar los conocimientos, a desarrollar las guías, a presentar a tiempo las cosas. Ese apoyo entre los mismos estudiantes, los mismos compañeros, es fundamental. Para mí el aprendizaje autónomo es la autogestión del conocimiento, es la planeación del tiempo que debemos realizar cada uno de nosotros como estudiantes y guiados por los tutores de manera responsable y para así poder cumplir con nuestros objetivos. El aprendizaje autónomo es organizarse. Tú debes estar pendiente de la plataforma, las fechas que te establecen el tutor nacional, qué días tienes que presentar los trabajos. Partiendo de eso, tú llegas a tu área de trabajo y organizas. Hoy voy a hacer esto para cumplir con este objetivo, voy a leer esto para hacer con este trabajo. El aprendizaje autónomo depende de ti y solamente de ti. Nosotros somos mayores, somos profesionales, estamos trabajando como educación a distancia que somos. El aprendizaje autónomo es yo mismo me organizo para estar pendiente de mis cosas y lograr mis objetivos, el cual básicamente es mi aprendizaje. Hola, mi nombre es Omaira Avellaneda. Pienso que el aprendizaje autónomo es como la decisión que tomamos de aprender por nuestros propios medios y sin alguna presión externa, algo que nos apasione. Me parece que es importante precisamente porque es la única manera, apasionándonos con algo que queramos aprender, de lograr objetivos y de alcanzar, no sé, esas metas que nos propongamos dirigidas hacia ese tema que nos apasiona. Para lograr aprender a aprender, que nos conduce a la autonomía en el aprendizaje, es fundamental adoptar e incorporar acciones que progresivamente nos permitan hacernos al aprendizaje autónomo. A continuación, mencionaré unos ámbitos de acción en los que podemos encuadrar algunas acciones que nos permitan ser más conscientes sobre la forma en que aprendemos y así enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje como estudiantes estratégicos, es decir, con alto grado de autonomía. Los ámbitos de acción para el desarrollo del aprendizaje autónomo que voy a mencionar son 4. El primero de ellos es el que corresponde al ámbito afectivo y emocional. Es en este aspecto en el que podemos formular acciones en asocio con los maestros que nos permitan ser conscientes de nuestras capacidades y estilos de aprendizaje, de modo que se desarrolle la autoconfianza en las propias capacidades y habilidades, también la motivación intrínseca hacia las tareas o actividades de aprendizaje. Aquí, el deseo de aprender es fundamental para caminar hacia la autonomía en el aprendizaje. Son importantes todas las acciones que nos ayuden como estudiantes a consolidar un modelo mental de ideas, creencias y convicciones positivos sobre nosotros y nuestra capacidad para aprender.
El segundo ámbito tiene que ver con las acciones de autoplanificación. Aquí debemos considerar aquellas acciones cuyo propósito último es lograr la formación de un plan de estudio realista y efectivo que permita al estudiante conocer aspectos relacionados con la tarea y las condiciones en que debe ser realizada. Para ello, es fundamental identificar las metas de aprendizaje propuestas a nivel individual y cooperativo, identificar las condiciones físicas y ambientales para el estudio, analizar las condiciones de la tarea a realizar y seleccionar las estrategias más convenientes para abordar el estudio. El tercer ámbito corresponde al desarrollo de la autorregulación y tiene que ver con la aplicación efectiva de las estrategias de aprendizaje, la revisión continua de los avances, dificultades y logros según las metas de aprendizaje, teniendo siempre presente diferentes alternativas de solución ante las adversidades. Por último, y no por ello menos importante, el ámbito de la evaluación y la coevaluación, en donde el estudiante valora la efectividad de la planificación realizada, así como el nivel del logro de la meta de aprendizaje, con el propósito de implementar acciones de mejora. Las acciones que se lleven a cabo en cada uno de los 4 anteriores ámbitos deben incidir en la evolución que el estudiante de educación a distancia tenga sobre su estilo de aprendizaje, de modo que se evidencien 4 grandes cambios en función del aprendizaje autónomo. En primer lugar, se debe pasar de ser un estudiante aprendiz a un estudiante experto, lo que se refiere al nivel de dominio que va demostrando el estudiante en el manejo de estrategias metacognitivas, es decir, en las acciones que tienen que ver con el conocimiento de la propia forma de aprender y el control sobre ello. Por esto, es importante considerar la conciencia sobre las consecuencias de las acciones, la adaptabilidad a las condiciones cambiantes del aprendizaje, la eficacia de nuestros métodos y la sofisticación o perfeccionamiento de los mismos. En segundo lugar, el estilo de aprendizaje autónomo sucede cuando se evoluciona de un dominio meramente técnico a un uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje. Esto quiere decir que es preciso que el estudiante se ejercite en los procedimientos necesarios para aprender en las condiciones específicas de la educación a distancia, dominando las técnicas referidas a la comprensión lectora, redacción, uso de medios tecnológicos e informáticos, entre otros, seleccionando los más adecuados para lograr las metas de aprendizaje de modo consciente e intencional. En tercer lugar, un estudiante de educación a distancia debe transitar de una regulación externa a la autorregulación en los procesos de aprendizaje, lo que significa que en las primeras etapas de estudio se requiere mayor presencia y guía del docente o tutor, así como de compañeros más expertos para identificar las condiciones de las tareas. Esta situación inicial debe ser progresivamente asumida y controlada por el propio estudiante. Por último, un estudiante de educación a distancia debe trascender de la interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes, durante y después del aprendizaje. Esto significa que el estudiante al inicio desarrollará una serie de acciones y tareas que irá aprendiendo y de manera creciente se hará más consciente de cómo aprende, por lo que es oportuno que comunique oralmente o por escrito los procesos y decisiones que ha ido tomando en función del aprendizaje, logrando su exteriorización. Para finalizar esta exposición y teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, deseo plantear un desafío para todos como comunidad académica de educación a distancia, para que de manera creativa y audaz cada uno desde nuestro rol aportemos en la construcción de este proyecto común. Dicho reto consiste en cultivar habilidades en los estudiantes para dirigir su propio aprendizaje,
para que tomen mayor conciencia de su forma de aprender y los factores que pueden incidir en este proceso, para que puedan lograr una mejora continua de su aprendizaje. En suma, que sepan a aprender a aprender. Agradezco una vez más su amable atención y espero que las ideas que he desarrollado en esta intervención, así como la participación en ella de algunos estudiantes, desencadenen en nosotros el ardiente deseo de desarrollar niveles superiores de formación humana y profesional. Muchas gracias.